Tafadhali vua niqabu significa como por favor quítate tu burka, tu atuendo, porque me dicen que muchas personas se aprovechan del atuendo, como es un territorio súper musulmán, para entrar a tiendas, edificios y robar cosas. Incluso hombres se visten de mujeres para poder robar. Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que todo bien, que todo cool. Un día más en nuestra aventura por Tanzania, este bellísimo, contrastante país que me está fascinando. Hoy estamos en un sitio que, wow, culturalmente me parece que tiene muchísima riqueza, me parece fascinante y creo que ustedes también lo hallarán interesante. Verán, nos encontramos en la isla de Zanzíbar, ubicada al este de este país. Una isla de aproximadamente 1.5 millones de habitantes, que más del 95% de su población es musulmán. Así que visualmente, desde que uno llega, esto representa un contraste interesante, porque a diferencia de en otras regiones de Tanzania, acá se ven muchísimo a mujeres tapadas, mujeres usando un hijab. Uno que otro hombre, en hombres no es tan usual ese tipo de atuendos. Entonces desde ahí esto ya es bastante fascinante. Y segunda cosa que a mí me parece wow, muy impactante, es que hasta hace 60 años, menos de 60 años de hecho, esta isla no pertenecía como tal al país de Tanzania. Verán, antes lo que hoy se conoce como Tanzania eran dos naciones diferentes, la nación de Tanganica y la nación de Zanzíbar. Y fue hasta el año de 1964, pocos meses después de la revolución de este lugar, en la cual se liberaron de ser una colonia británica como tal, que se unieron las dos naciones para ser un solo país conocido hoy en día como Tanzania. Sin duda un sitio muy interesante para visitar, porque a pesar de compartir el mismo idioma, a pesar de también hablar el idioma suajili, tiene unas raíces mucho más árabes, empezando por supuesto por la religión, la manera de vestirse, la manera como comen, la arquitectura en general. Es algo de verdad digno de apreciarse y creo, en verdad espero que ustedes también lo hallen interesante. En este momento vamos a recorrer la ciudad de Piedra, que es la parte más antigua de Zanzíbar, que permanece hasta la fecha, teniendo más de 450 años de antigüedad. Esto sin lugar a dudas va a estar muy cool, muy interesante. Caminemos las calles de esta muy antigua africana ciudad. Vamos a darle. Órale, miren, aquí estamos viendo un contraste, algo muy interesante, la verdad. Podemos ver que aquí estos son letreros de propaganda política, para que voten por este hombre que está postulado para presidente. Pues cuando tú estás en el otro lado de Tanzania, en el lado que era Tanganica, vemos anuncios de otro hombre, de otra persona. Y esto es porque en Tanzania, hasta la fecha, a pesar de ya ser las dos antiguas naciones una sola nación, se siguen teniendo dos presidentes. Entonces, esta persona va para presidente de esta región, de Zanzíbar, y la otra persona, que se llama John Pombe Magufuli, va para lo que le llaman la mainland de Tailandia, lo que era Tanganica. Y bueno, como dato curioso, dato adicional que podemos añadir, este señor de aquí también tiene la misma política de no coronavirus. Ya lo hemos platicado en el canal ligeramente, pero es que a mí sí me parece muy interesante que de verdad el presidente de Tanzania dice así como de no, aquí no hay coronavirus, por eso es que nadie usa cubrebocas en las calles. De hecho, a la gente no le gusta que uses cubrebocas, es como faltarles al respeto. Y esta misma ideología se sigue en esta región del país, en Zanzíbar. Entonces, tanto el presidente de acá como el de allá, ambos de la nación de Tanzania, están con la política de no coronavirus, sigamos con las vidas normales. Información que nutre, información muy peculiar, uno no se lo espera en pleno 2020. A ver, vamos a entrar a un edificio. Chequen este tipo de letreros que hay en los edificios. Lo hemos visto varias veces. Miren, Tafadhali vua niqabu significa como por favor quítate tu
tu burka, tu atuendo, porque me dicen que muchas personas se aprovechan del atuendo, como es un territorio súper musulmán, para entrar a tiendas, edificios y robar cosas. Incluso hombres se visten de mujeres para poder robar. Entonces es un letrero que se ve mucho así de que vas a entrar a una tienda, un edificio, por favor quítate tu cobertor. Miren, acá hay otro. Tafadali Buan Nikabu. Wow, están bien viejos los edificios aquí. Este edificio tiene acá de pie desde 1805 sin remodelaciones, ¿ok? Pero a ver, de pie es un decir porque esta cosa no sé cuánto tiempo le quede. ¡Oh, lo borgo! Miren cómo se está sosteniendo por vigas nada más. Y bueno, la razón por la cual no lo tiran es porque sigue siendo un museo. Ahorita no está abierto por X temas, pero normalmente sí está abierto. O sea, aunque esté en ese estado, lo puedes ir a visitar. Y lo que lo hace interesante es que era el palacio de un zar de hace muchos años, que era el zar Said Said. Que a ver, entre muchas cosas curiosas del bro, les puedo comentar que el carnal llegó a tener 70 esposas. Más que 70 esposas, 70 concubinas. Y con ellas llegó a tener muchos hijos. Ahí atrás vivía otro zar, que de hecho ese es el edificio como más impresionante de esta ciudad hasta la fecha, porque fue el primer edificio de esta ciudad que tenía un elevador eléctrico y que tenía agua corriente, así agua con tuberías. ¿Qué tal? Sí está bien antigua esta ciudad, tiene mucho encanto. A ver, compramos algo de comida callejera. Yo creo que en esta ciudad podremos hacer una edición de Luisillo el Gordillo. Yo creo que sí sale. Ya veremos en el futuro, a ver si sale. Por ahora estamos comprando algo de comida callejera. Chapari. Que a ver, esta realmente es como cocina árabe. Yo ya lo he visto en varios lados. Pero lo que me sorprendió mucho, que me llamó mucho la atención, es miren cómo te la sirven. Te la sirven en una hoja de periódico. A ver, me parece listo de cierta manera, ¿no? Pues no estás gastando en platitos, no estás dejando basura extra. Entonces, pues miren, hojas de periódico y así te dan tu comida callejera. Esto costó 500 chelines, que eso es como un cuarto de dólar, como 5 pesitos mexicanos. Rico. Realmente tendrías que ponerle algo más encima, pero está muy cool. Y me llamó mucho la atención cómo se vende aquí en las calles. Un puesto muy sencillo, una mujer simplemente cocinándolo ahí, con musiquita, bailando. Muy folclórico todo esto, mucho folclor. En la arquitectura, los callejones aquí son impresionantes. Me siento en lo que es, en una ciudad muy antigua. Esto es hermoso. Y a ver, me acaban de decir algo que hace mucho sentido de por qué realmente no se ha renovado esto. Y esto es porque toda esta zona de Zanzíbar, la zona de la Ciudad de Piedra, es zona protegida como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Lo cual explica por completo por qué es que se mantiene de esta manera. Los suelos son originales, los muros son originales. Vaya, son ciertos parámetros que tiene que seguir una ciudad o un pueblo para ser protegido como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Y a cambio de esto les dan cierto presupuesto para que puedan mantener los lugares. Entonces sí, creo que esto explica muchísimo el por qué la apariencia de esta ciudad. Que wow, sí me siento en otra era. O sea, son otros tiempos, son otros siglos en estos momentos. Esto es hermoso. ¿Qué tal la tubería aquí rota, eh? A ver, pero todo esto le da encanto, le da mucho folclore a esta zona. No esperaba encontrarme con semejante arquitectura, con semejante cultura en el país de Tanzania. No pensé encontrarme con algo así. Me siento tal vez como si estuviera en Marruecos, en Egipto. Esta es una cultura muy árabe. No sabía que Tanzania también tuviera este lado, este impacto cultural. Otra característica que nos da indicios de la diversidad cultural de la Ciudad de Piedra es fijándonos en detalles de la arquitectura. Por ejemplo, todo este lado que estamos recorriendo de edificios son edificios con estilo de la India, anteriormente habitados únicamente por personas de la India. Hoy en día ya es muy variado. Pero miren, por ejemplo, nos podemos dar cuenta en este estilo que tiene el barandal, que más o menos representa, parecería ser como la trompa de un elefante. Y de igual manera la silueta, la forma como la puerta está construida. Y así te puedes ir dando cuenta de cómo son los barrios, y así podemos llamarle. Está el barrio de la India, está el barrio británico, el barrio árabe, y así nos vamos. En toda la Ciudad de Piedra, que les recuerdo no es tan grande, es 14,000 habitantes, hay 52 mezquitas. Que a ver, no tienen que ser necesariamente grandes. Por ejemplo, este es un ejemplo de una mezquita común y corriente.
Podemos ver que están el número de la casa y el indicativo en árabe. Entonces son 52 mezquitas, 3 templos hinduistas y solamente 2 iglesias cristianas católicas. Qué diferente a como es en la parte central de Tanzania, que el gran porcentaje, el mayor porcentaje es cristiano. 52 mezquitas en un lugar tan pequeño. Sí, nos da un gran indicio de que en efecto más del 95% de la población es musulmana. Y a ver, dato perturbador, esto a mí me parece perturbador. De las 52 mezquitas que hay en esta ciudad, solamente 2 tienen un espacio para que mujeres recen. Las otras 50 son solamente para hombres y las mujeres deben de rezar en sus casas, en sus hogares. Qué loco, ¿no? Muchas veces sí suele ser muy no tan agradable la religión en ese aspecto. ¿Lo amerita? Yo creo que sí, lo hace, al menos a mi parecer. De 52 mezquitas que existen en esta ciudad, solamente en 2 de ellas pueden rezar mujeres y las demás están pensadas para que recen únicamente hombres. Vaya dato bastante perturbador. Aquí en un puestito de la calle nos encontramos esta fruta que aquí le llaman Zanzibar Apple. A mí me llamó mucho la atención, yo la verdad nunca la había visto ni siquiera, pero me dice Ari, aquí Ari es de Venezuela, que en Venezuela es muy común que le llaman pumalaca. O pumarrosa. O pumarrosa. Entonces vamos a ver, nada más la muerdo y ya. Sí. Ah, qué rica. Qué sabrosa, es como acidita, dulce. Está perra. ¿La conocían? ¿La venden en sus países? Pumalaca, al parecer, en Tanzania y en Venezuela. Y concluimos nuestro día con una breve visita por el mercado Istela, que es de los mercados más representativos, no solo de esta zona, sino de toda esta ciudad. ¡Wow! ¡Cuánto movimiento hay! ¡Cuánta gente hay! Esto es impresionante, esto es muy bonito. Ha sido un contraste cultural, un impacto muy bonito en mi mente. No esperaba ver esta cultura tan árabe, esta arquitectura, esta manera de vestir de las personas en un país africano como Tanzania. Como siempre, amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que es patrimonio cultural de la humanidad.